Buenos días. Nos encontramos en Madrid, en el antiguo recinto del Hospital del Rey, que en la actualidad alberga el campus de Chamartín del Instituto de Salud Carlos III, conocido como el ISCI. El ISCI se estableció en virtud de la Ley General de Sanidad de 1986 como un órgano de apoyo científico y técnico del Ministerio de Sanidad, con Ernest Lluch como ministro en ese momento. Los orígenes del ISCI tienen varias raíces, siendo las primeras posiblemente el Instituto Nacional de Vacuna, fundado en 1871, y el Instituto Nacional de Bacteriología y de Higiene, establecido en 1894. En la actualidad, entre otros componentes, el ISCI incluye el Centro Nacional de Epidemiología, que fue creado en 1988. Mi invitada de hoy es María Pollán, quien ocupa el cargo de profesora de investigación y es jefe de servicio de epidemiología en el área de epidemiología ambiental y cáncer del Centro Nacional de Epidemiología del ISCI. Marina también fue directora del Centro Nacional de Epidemiología del ISCI entre 2019 y 2022. Y desde 2017 ejerce como directora científica del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública del ISCI, conocido como CIBERESP. Marina estudió en la Universidad de Salamanca, completó su residencia en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Ramón y Cajal y obtuvo su doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, completó su formación con estancias en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos y en el Instituto Karolinska en Suecia. Desde 1990, su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada al Centro Nacional de Epidemiología del ISCI. Buenos días, Marina. Buenos días. ¿Qué te llevó a especializarte en medicina preventiva y salud pública? ¿Qué influyó en que tomases esa decisión? Pues en realidad durante la carrera yo quería ser hematóloga. Yo era alumna interna de hematología, pero una persona muy allegada a mí fue diagnosticada de un linfoma. Y entonces eso, en un momento en el que yo estaba terminando la carrera, hizo que me apartase de cualquier especialidad clínica, porque bueno, en ese momento para mí fue una situación difícil. Y no conocía bien qué era la epidemiología y la salud pública, pero fui a Pamplona a preparar el MIR y allí una compañera, una amiga catalana, me convenció de que era una especialidad interesante y bueno, pues así un poco desorientada, porque habiendo querido ser hematóloga y habiendo puesto toda mi ilusión en eso, pues cogí esta especialidad un poco pues por referencias y bueno, pues la verdad es que no me he arrepentido. Y desde que te graduaste en medicina hasta que obtuviste el doctorado, pasaron alrededor de 15 años. ¿Tuviste alguna dificultad para iniciar tu carrera de investigación? Pues no, es peculiar y curioso reconocer ahora que en el momento en el que yo me incorporé aquí al Centro Nacional de Epidemiología, estábamos muy apartados de la universidad y la tesis no parecía una meta interesante. No se reconocía en las oposiciones ni tampoco en la carrera para ir subiendo, para tener un mejor puesto de trabajo. Y bueno, en aquel momento las tesis se hacían, le llamábamos tipo tocho, ¿no? Era casi un libro que había que escribir, etcétera. Y desde muy pronto, y por influencia del que fue mi jefe, nos orientamos más a producir artículos científicos, a organizar aquí el estudio de la mortalidad del cáncer en España y a transmitir eso en forma de artículos científicos y también de monografías. Y la tesis para mí no era en ese momento un objetivo. Luego la situación cambió y bueno, ya bastante madura, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pues hice una tesis por artículos, aunque escribí el tocho porque me hicieron escribir el libro, sí. Sí, llevaste a cabo estancias en el Johns Hopkins en Estados Unidos y en el Instituto Karolinska en Estocolmo. ¿Cómo han influido estas estancias en tu formación y actividad investigadora posterior? Pues para mí fueron muy importantes y de hecho animo a todos y a todas a si es posible, irse fuera de España. Porque
En Estados Unidos, por ejemplo, que me invitó un profesor que vino a darnos clase aquí y que, bueno, consideró que yo era una buena alumna y que me podía beneficiar de una estancia allí, conocí cómo se maneja un equipo de investigación grande, multidisciplinar, y eso para mí orientó mi carrera. Yo quería ser como el profesor Álvaro Muñoz, que es la persona que me invitó allí. Él coordinaba las cohortes de SIDA, que era una enfermedad que en ese momento no se conocía, bueno, se conocía, el virus se descubrió, pero había muchos aspectos que no eran conocidos. Y luego la segunda estancia en Estocolmo, la verdad es que aprendí menos en términos de ciencia, porque yo fui a un sitio que se dedicaba a epidemiología ocupacional y yo tenía conocimientos metodológicos, tal vez por mi estancia en Johns Hopkins y por lo que había estudiado, pues iguales o superiores al equipo en el que estaba. Pero me sirvió para tener acceso a los datos de un país nórdico con esas grandes bases de datos que tienen los países nórdicos, que son la envidia del mundo, no de España solo. Y aproveché esa estancia para hacer mi tesis con esa gran base de datos. Produjimos primero una monografía allí y luego varios artículos y bueno, eso fue o sea que me dio la posibilidad de hacer una tesis con datos de alta calidad. ¿Quiénes fueron tus referentes, tus maestros? ¿O qué personas y qué trabajos han influido más en tu formación? Pues mis primeros referentes son todos masculinos, supongo que les pasa a todas las mujeres que se dedican a ciencia, ¿no? Mi primer referente fue mi padre. Mi padre era profesor de matemáticas, nos enseñó matemáticas a los chicos y chicas de La Bañeza, de mi pueblo, y para mí era la persona a la que quería emular. Yo soy la única hija y la pequeña. Mis padres tuvieron 3 hijos varones. Mi hermano mayor, que llegó a ser vicerrector de la Universidad de Zaragoza, era también mi referente, era un alumno excepcional, tenía muchísimos premios, mi padre le valoraba muchísimo y yo quería ser tan valorada por mi padre como mi hermano, así que esos son mis primeros referentes. De hecho, pues las matemáticas siempre se me dieron muy bien, supongo que porque mi padre era profesor de matemáticas. Luego ya en el ámbito de la epidemiología, mi jefe, que era el doctor Gonzalo López Avente, que fundó el Servicio de Epidemiología del Cáncer aquí en el Centro Nacional de Epidemiología, fue una persona de la que aprendí prácticamente todo. Y luego el profesor Álvaro Muñoz en Johns Hopkins, que ya he mencionado anteriormente. Así que mis referentes en ese momento, todos masculinos. Ahora podría nombrar muchas mujeres, pero la verdad es que durante mi carrera lo que he hecho es emular a varones, que eran los que... Es lo que había. Era lo que había, sí. En 1999 publicaste un interesante trabajo sobre la incidencia del cáncer de mama en mujeres trabajadoras en Suecia. ¿Qué puedes resaltar de ese trabajo? Pues este es el artículo principal de mi tesis. En mi tesis incluye 3 artículos y está basado en los datos de las Cortes suecas. En Suecia todas las personas tienen un número de identificación y todos los datos sanitarios de estas personas, incluyendo el diagnóstico de cáncer, están disponibles. Y gracias al enlace de registros yo pude reconstruir la historia de todas las mujeres que habían estado ocupadas, o sea, que habían referido tener una ocupación con un salario desde 1970 hasta 1989. Y con esos datos investigué qué ocupaciones tenían un mayor riesgo de cáncer de mama. Y bueno, pues fue uno de los artículos pioneros en ese sentido. ¿Y cuándo te diste cuenta de que tu investigación tenía un sello propio, personal, que eras una investigadora independiente? Es una pregunta difícil, no lo sé. Durante mis primeros años trabajé como digo, con mi jefe, el doctor López Avente, y tal vez por mi experiencia en mi estancia en Baltimore, en Johns Hopkins, yo quería tener acceso a cohortes de pacientes, ¿no? Bueno, de pacientes porque era más fácil. Entonces me puse a colaborar con cirujanos, con oncólogos, genetistas, biólogos,
Y aparte de ayudarles en ese momento yo era la parte metodológica de una investigación que llevaban ellos, ¿no? Las preguntas las hacían ellos y yo lo que aportaba era mi conocimiento metodológico. Y eso fue una parte muy distintiva de lo que me hizo sentir que yo era alguien que hacía algo diferente. Tal vez fue esa primera parte. Luego ya cuando hice la tesis decidí que la metodología era un medio, no era un fin, y que yo quería dedicarme a un tema que fuera relevante en salud pública, y elegí el cáncer de mama. Bien. A diferencia de otras áreas de la investigación biomédica, la epidemiología requiere la recogida de datos de cientos o miles de personas durante un largo periodo de tiempo. La calidad y disponibilidad de los datos es fundamental en tu campo, ¿verdad? Efectivamente, es muy importante. Y es una pena que en 2023 en España todavía no tengamos la posibilidad de tener acceso a la información tan rica que un sistema de salud como el nuestro, público, dispone. Los registros y las grandes cohortes históricas que se han creado en los países nórdicos desde los años 50, pues aquí todavía no son posibles. Ahora tenemos esta nueva revolución que tenemos con la medicina de precisión, ¿no? Y los data lakes y todo este movimiento que seguramente hará o impulsará la disponibilidad de la información. Pero para tener buenos estudios epidemiológicos claramente tenemos que tener muy buenos datos y eso no se improvisa. ¿Escribes un proyecto o un trabajo de investigación a cualquier hora del día, en cualquier lugar? ¿O reescribes mucho? ¿Qué te cuesta más? Pues a mí me funciona mejor la cabeza por la mañana, la verdad. Yo por las mañanas me levanto muy pronto, desayuno sola, escucho podcast y luego medito y luego voy a caminar a un parque a hacer algo de ejercicio, ¿no? Y muchas veces es en ese rato en el que tengo ideas que luego implemento o que escribo en mis proyectos. Pero bueno, una vez que tengo la idea, pues escribo cuando puedo. Por la tarde, noche, yo ya no soy una persona muy... no me fío mucho de mi capacidad intelectual. Creo que por la mañana creo como que me como el mundo y por la noche acabo muy cansada. No sé, mejor por la mañana. Vale. En el año 2017 fuiste nombrada directora del CiberESP, la mayor red de investigadores en epidemiología de España. ¿Qué resaltarías de tu actividad en el CiberESP y qué ha supuesto para ti ser su directora? Pues bueno, me propuso Jesús Fernández Crespo, que era el director del Instituto de Salud Carlos III, me propuso como directora. Era la primera mujer dirigiendo un área de ciber. Ciber ahora mismo tiene 13 áreas, en aquel momento tenía, si no recuerdo mal, 11. Y me pareció una obligación decir que sí, porque a veces se nos ha achacado a las mujeres que no estamos en puestos de responsabilidad, porque muchas veces decimos que no, pues porque solemos tener otras tareas en la vida u otras preferencias o prioridades. Entonces me pareció que, bueno, que tenía que decir que sí y aceptar ese reto, que para mí era un reto. Y la verdad es que ha sido un reto bastante fácil, porque tengo un comité de dirección estupendo que creo que las decisiones las tomamos de manera colegiada, o sea, no tengo un estilo de dirección muy impositivo, sino que prefiero escuchar pues a personas que vienen de ámbitos distintos y que tienen gran capacidad. Y esto también me dio la oportunidad de proponer primero a Jesús Fernández Crespo y luego a Raquel Lloti, que fue nuestra directora después, la creación de una gran cohorte al estilo de UK Biobank, que es un ejemplo para nosotros, que recoja mucha información de muchas personas y que pudiera ser una infraestructura de investigación disponible para el conjunto de investigadores en el país. Y esta cohorte se está poniendo en marcha ahora. Y bueno, pues creo que una cosa nos ha llevado a la otra, así que estoy contenta de haber dicho que sí, la verdad. Y 2 años más tarde, en 2019, fuiste nombrada directora del Centro Nacional de Epidemiología del ISCI. ¿Cómo has compaginado tu trabajo de investigación con el de gestión? Pues regular. Bueno, regular depende, porque durante la pandemia el ser directora hizo que
que pudiese proponer la realización de un gran estudio de seroprevalencia para investigar cuál era la difusión del virus en nuestro país, para conocer la intensidad de penetración de este nuevo virus, y eso fue parte de mi trabajo de investigación, bueno, de nuestro trabajo, porque fue un esfuerzo colectivo con otras personas aquí, ¿no? Yo dije que sí a la dirección del instituto, de mi centro, por un compromiso personal con la directora, con Raquel Lloti. Raquel creyó desde el principio en esta cohorte que yo estaba proponiendo que creásemos, me prometió que en el momento en que pudiera lo iba a hacer factible, iba a tener fondos o guardar fondos para lanzar un proyecto como ese. Y bueno, cuando en su momento me dijo necesito que seas directora del Centro Nacional de Epidemiología, me sentía esa responsabilidad. Yo antes había dicho que no, prefería seguir con mi línea de investigación. Si hubiera sabido que venía una pandemia, pues a lo mejor hubiera dicho que no, pero la verdad es que la pandemia me ha dado los mejores artículos de mi carrera profesional, que es, bueno, yo siempre digo que es una lección de humildad ver que dedico casi toda mi carrera al cáncer de mama y de repente publico en SARS-CoV-2, ¿no? un tema de infección, que no es mi área de investigación, pues los mejores artículos, ¿no? Así que, no sé, la vida te lleva. Yo siempre quise hacer un estudio que mereciese la pena, o sea, siempre he tenido, creo que en salud pública las personas que nos dedicamos a esto queremos que lo que hacemos sirva para algo, pero para algo pronto, porque también los investigadores básicos quieren que sus investigaciones tengan una traslación, ¿no? Pero es algo, entiendo, que es más lento, ¿no? Y a veces se pierde por el camino. Para mí era muy importante no terminar mi carrera profesional sin haber hecho algo que pensase que merecía la pena. Y creo que el estudio de seroprevalencia fue algo importante. Tus proyectos requieren un elevado grado de colaboración con hospitales. Eres capaz de, cuando colaboras, de crear una especie de tercera persona que no se parezca a ninguno de los colaboradores y que mantenga el proyecto en pie. Bueno, yo intento generar sinergias, y que para mí es muy importante que en el grupo de investigación que la gente se sienta bien, que haya buen ambiente, porque nuestro grupo, por ejemplo, creo que lo hay veces que hay roces, eso es inevitable, pero me parece que es muy importante algo en lo que pones tanto tesón, ¿no? Y tanta pasión también, porque la investigación tiene una parte de pasión, que sirva para sacar lo mejor de las personas. No siempre lo consigo, pero eso intento. Y en eso recurro mucho a los consejos de mi madre. Mi madre durante mi infancia no era una persona tan importante para mí como mi padre, pero mi madre era una persona muy simpática en mi pueblo, bueno, lo conocía todo el mundo, y siempre quiso que yo tuviera esa capacidad de sociabilizar y de hacer sentir bien al quien está conmigo. Y ese tipo de enseñanza para mí ha sido muy importante a la hora de los grandes proyectos multicéntricos, porque a veces he decidido, por ejemplo, disculparme cuando pienso que en realidad el que está confundido es el otro, para intentar encontrar un camino común, ¿no? Donde encontrarnos, porque si hemos decidido que esto lo tenemos que hacer juntos, hay que intentar que seamos capaces y crear buen ambiente. Así que en la medida de mis posibilidades lo intento. Hay veces que pienso que lo hago bien, y hay otras veces que pienso, pues no, Marina, esto no va bien, pero bueno, es un camino de aprendizaje, y ese camino también te lleva a conocer a gente encantadora, la verdad. Es que he tenido mucha suerte en ese sentido. ¿Y cuáles son los principales retos de la investigación en epidemiología? El diseño de los estudios, el acceso a los datos, la comunicación de los resultados. Pues lo más importante tal vez son los datos. En epidemiología, como comentabas antes, es importante tener gran cantidad de datos, y los mejores estudios en epidemiología son los estudios de cohortes, que requieren, pues esto que estaba comentando de la cohorte de IMPACT que estamos creando, ¿no?
requieren generar una gran cantidad de datos y un seguimiento a largo plazo de las personas. Eso requiere a su vez una gran capacidad de comunicación con los participantes, porque cuando incluyes personas en una investigación siempre es voluntario y una persona se puede cansar y decir, oye, mira, ya no me interesa estar en tu estudio, ¿no? Me voy. Entonces eso también es un reto, cómo trasladar, cómo convencer y cómo hacer que la gente se adhiera al estudio y sienta que ser parte de ese estudio es algo especial. Y luego las convocatorias de investigación que tenemos en nuestro país al uso son relativamente cortas, porque tienen un margen temporal de 3 años, que en epidemiología no es nada, porque o ya tienes un estudio construido o es muy difícil pensar que en 3 años vas a construir algo desde el inicio y además producir resultados. Así que eso es un reto. Y otro reto que yo veo ahora mismo, es un reto y a la vez una oportunidad, es el nuevo paradigma en el que nos movemos con la medicina de precisión, ¿no? Que ahora es la individualización del diagnóstico, del tratamiento, pero también de la prevención, porque somos una sociedad que cada vez más envejecida y ahora la prevención realmente está encima de la mesa, porque si no el sistema no sería sostenible. Entonces, ese tema de ser capaces de individualizar y de crear sistemas de prevención individualizada con una detección con modelos predictivos de las personas que realmente están a más riesgo, es un reto que tenemos que ser capaces de cumplir. Bueno, pues se me han acabado las preguntas, Marina. ¿Te gustaría añadir algo a nuestra conversación? Pues decir que creo que el campo de la epidemiología y la salud pública es, a veces en el ámbito de la investigación no se ha considerado incluso ni investigación, porque tiene una parte muy aplicada, ¿no? Pero es apasionante y merece la pena. Y muchas veces esos resultados, los resultados de investigación, se traducen en mejorar la vida de las personas. Así que creo que animo a los epidemiólogos y epidemiólogas del país. Muchas gracias. Esta entrevista, como otras 4 que se han hecho, se emitirán a lo largo de los próximos meses. Todas se graban en directo, sin cortes. Y en este caso, esta serie son 5 mujeres que hablan de su experiencia en investigación.